Ucrania comete un terrible error. El BRICS sigue firme. No le importa a Vladimir Putin todo lo que intente Donald Trump, todo lo que haga Occidente con tal de detener las oportunidades de este famoso y muy poderoso, cada vez más poderoso grupo económico. Vladimir Putin manda a volar a Occidente y por supuesto vamos a hablar acerca de Javier Milei. Este hombre que en cada una de las oportunidades que toma un micrófono comete ciertas locuras. Acaba de tomar la presidencia pro tempore del famoso Mercosur y a pesar de que se supone es amigo de los países occidentales, es un gran amigo de los Estados Unidos, parece que la Unión Europea no lo quiere mucho, sobre todo cuando nadie lo voltea a ver, nadie lo toma en cuenta. De esto y mucho más hablaremos aquí en el Chapucero USA. Pero vamos a hablar acerca de Ucrania. Vamos a arrancar este tema con lo que es la participación de Ucrania en el conflicto de Siria. Habíamos estado hablando en diversas ocasiones cómo Ucrania trasladó sus soldados, sus militares que incluso fueron entrenados en Occidente para hacerle frente a la guerra contra Rusia. Y no, Ucrania dice, necesito nuevos soldados que sean un poquito más poderosos, que logren por supuesto hacerle frente a Rusia. ¿Y cómo lo voy a lograr? Con un equipo diferente. En este caso se fue a Siria. Trasladó a sus militares ya entrenados a Siria para que los grupos como los que estamos viendo actualmente que causan terror y que se están enfrentando al gobierno de este país, como estos fueron entrenados por militares ucranianos. Y hoy ya se reveló. Finalmente reconocen que Ucrania envió a sus soldados a entrenar a estas fuerzas del terror, que son señaladas incluso hasta por el propio Estados Unidos como grupos de terror, y ahora resulta que está bien apoyarlos. Ahora resulta que incluso podrían tener un mejor gobierno si se les da el apoyo o la dirección adecuada, porque son valientes, porque están dispuestos a luchar. Esto dice la Unión Europea y Estados Unidos. El diario Telegraph lo dijo, lo señaló. Vamos a defenderlos. Ellos pueden ser una mejor opción. Y Ucrania ya estuvo involucrado. Posiblemente de las armas, posiblemente se especula que las armas, algunas municiones que le entregó Occidente a Zelensky, acabaron en manos de estos miembros que causan terror. Resulta que como tal el mismo Ucrania debe suspender de inmediato el suministro de armas estadounidenses a estos terroristas de Siria. Lo dio a conocer el consejero del ministro y director del Departamento Euroasiático del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán. Se van a meter en problemas ellos también con Irán. Mojtaba Damirchuli, el consejero de este ministro, dio a conocer que lo que es la ONU, hubo una denuncia por parte de Rusia, del representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, para que el servicio de inteligencia ucraniano quedara expuesto por suministrar armas y entrenar a estos que causan terror en Siria, incluidos los de la organización Hayat Tahrir al-Sam, el famoso HTS, anteriormente frente al Nusra, prohibido en Rusia, reconocido como un grupo de terror por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, y llegó Ucrania a apoyarlos. Mojtaba Damirchuli que cita informes sobre la ayuda que brinda Ucrania a los grupos en Siria y la venta a estos mismos grupos del mismo armamento que recibe por parte de Estados Unidos debe suspenderse. Eso es lo único que deben hacer. La agencia iraní INRA, citando al ministro, al diplomático, comentaba los suministros de estos armamentos a los terroristas en los que están practicando
prácticamente una violación al derecho internacional. Se suponía que todas estas armas y municiones que le entregaba Occidente a Ucrania era para que se defendiera de la malvada Rusia. Era para que, se supone, lograra hacerle frente a los rusos en este conflicto tan terrible donde, obvio, Ucrania es la víctima y Rusia es el malo de la historia. Pero qué tan malo realmente eres o te vuelves cuando resulta que tú le estás entregando todas estas armas, todas estas municiones a aquellos que hoy están intentando hacer un golpe de Estado en este país. Eso es lo que está haciendo este grupo. ¿Por qué la ONU, por qué otros organismos internacionales, el propio Estados Unidos no habla sobre ese tema? Porque son sus equipos, son sus armas y hoy están en Siria. Este funcionario relató que el suministrar armas que Ucrania recibe de Estados Unidos a los grupos es una violación del derecho internacional en cuanto a la lucha contra el terrorismo. La implicación de Kiev en estas actividades relacionadas con el terror fue confirmada por diversas investigaciones. También lo hizo una entrevista con una tránsfuga de Hayat Tahrir al-Sham, quien relató cómo los instructores ucranianos enseñaban a los terroristas a emplear drones. Esto ya lo habíamos incluso comentado en videos anteriores, incluso también en mi canal Gaby López Informa, la forma en la que llegan. Llegaban los ucranianos, los entrenaban, tal cual los entrenó Occidente, e incluso se llevaron a algunos de los ya militares entrenados de estos grupos de terror para que ayudaran a los militares al frente de la batalla en lo que es la región rusa de Kursk. Se ha detectado a varios sirios en esta región rusa de Kursk. Habrían sido quizás también partícipes de la incursión a Rusia, porque Rusia está apoyando actualmente al gobierno de Siria, al gobierno legítimo de Siria, para hacerle frente a estos que causan terror. Y mientras Estados Unidos no hace absolutamente nada, tampoco la Unión Europea. ¿No se supone que están todos en la misma línea de la lucha contra el terrorismo y ahora resulta que no quieren hacer absolutamente nada? Por el otro lado, nos vamos a América del Sur. El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió este viernes la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur, el famoso Mercosur, de parte de su homólogo Luis Lacalle Pou, quien asumió las riendas de este bloque en julio pasado. Al recibir de las manos de Lacalle el martillo que simboliza la autoridad dentro del mecanismo, Milei no dejó de ser Milei y dijo: wow, todo lo que sea para romper, me encanta. En su primer discurso como presidente pro tempore, el mandatario argentino ratificó su postura de que cada país busque obtener los réditos en el bloque de manera individual y dijo que la permanencia en el Mercosur debe ser libremente elegida y no una imposición inalterable, por lo cual pidió que el mecanismo sea constantemente sometido a escrutinio para ver si funciona o no. Y obviamente esto no puede tener reglas estáticas, que deben ser pernicios a sus normas, que puedan ser cambiadas por los usuarios, quizás por cada presidente, para que funcione el mecanismo como tal. Pero vamos a escuchar el discurso del presidente Javier Milei cuando recibe esta presidencia del famoso Mercosur, porque ahora lo vamos a tener a él como presidente de este organismo. Buenos días a todos, a mis colegas presidentes, a los cancilleres de nuestros países hermanos y a todas las autoridades de los países integrantes del Mercosur. Espero que podamos tener una conversación fructífera acerca de nuestro bloque común y avanzar en el camino correcto, que no es otro que profundizar nuestros lazos para promover el comercio y con ello traerle prosperidad a nuestros pueblos.
Si bien vengo hoy aquí en carácter de presidente, quisiera hablar principalmente como economista y aprovechar el día de la fecha, habiéndose cumplido ya más de 30 años desde su fundación, para recordar la misión de origen del Mercosur y evaluar en conjunto si el mismo ha estado o no a la altura de su pronóstico originario. Porque a las instituciones no hay que evaluarlas por sus intenciones, sino por sus resultados. A fines de los 80, con un mundo completamente fracturado tras décadas de guerra fría y polarización ideológica, el Mercosur surgió como una forma de buscar integrar los mercados de nuestros países, eliminando aranceles, burocracias y dobles imposiciones fiscales, y con el fin último de establecer una zona común de libre comercio. Lamentablemente, en simultáneo y producto de las ideas imperantes en la época, a nuestros juicios equivocadas, se propuso un sistema de arancel externo común para intentar proteger la industria de nuestros países, creyendo que eso traería un beneficio para nuestros ciudadanos. Lamentablemente, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones y, como alguna vez ha señalado el profesor Huerta de Soto, siempre que el Estado interviene, genera un resultado peor al que había antes de que se entrometiera. Por lo cual, no es una sorpresa para un liberal como yo que el resultado de estas medidas haya sido el contrario al pretendido. El arancel externo común no solo encareció la importación de bienes productivos, volviendo a nuestras industrias locales más caras y, en consecuencia, menos competitivas, sino que nos cerró innumerables vías comerciales. Por lo que sucede con el comercio es que funciona como una autopista de doble vía. Para uno poder vender libremente debe estar dispuesto a comprar libremente también. Sin embargo, tanto por la rigidez del arancel externo común como por las innumerables barreras arancelarias que hemos inventado a lo largo de los años, tanto el comercio del Mercosur con el mundo como el comercio intra-Mercosur se han visto deteriorados. Desde 1995 hasta el presente, la participación en el comercio intrazona de todos los países, exceptuando Paraguay, se redujo significativamente, siendo Argentina y Uruguay los casos más notorios. Tener aranceles tan altos encarece la vida de todos nuestros ciudadanos y les niega la oportunidad de adquirir mejores bienes a mejores precios, es decir, les niega la posibilidad de mejorar su calidad de vida. No es casualidad que desde mediados de los 90 hasta el presente, la incidencia del Mercosur en el comercio mundial se ha reducido del 1,8% al 1,6%. Consolidarnos en un bloque común no solo nos hizo crecer, sino que nos ha perjudicado. Mientras vecinos como Chile y Perú se abrieron al mundo y entablaron acuerdos comerciales con los protagonistas del comercio global, nosotros nos encerramos en nuestra propia pecera, tardando más de 20 años de encerrar un acuerdo con el que hoy festejamos, que aún dista de ser una realidad. No puede llamar la atención entonces que las economías de nuestros vecinos hayan crecido tanto más que las nuestras. Mientras que ellos tienen acuerdos de libre comercio con más de 20 países, nosotros tenemos tratados similares únicamente con el resto de Sudamérica, Egipto e Israel. Si bien la responsabilidad del fracaso argentino cae mayormente en décadas de una política económica destructiva, el Mercosur y sus restricciones también han sido un escollo para el progreso de los argentinos. Chile exporta 50 veces más de cereza que lo que exportamos nosotros. Exporta 50.000 millones de dólares por año en cobre, mientras nosotros cero. ¿Cuántos mercados nuevos podríamos haber desarrollado si estuviéramos abiertos al mundo? Mi punto es que los últimos 20 años de política económica dejaron a Argentina en un pozo profundo y hoy la sociedad entera está haciendo un esfuerzo inmenso para salir adelante. No podemos darnos el lujo de dejar pasar oportunidades comerciales. Las necesitamos como agua en el desierto. Así como hemos aprendido de los errores del pasado en materia fiscal y monetaria, tenemos que aprender de los errores del pasado en materia comercial también. Durante los últimos 20 años nos hemos perdido la oportunidad de nuestras vidas. Fuimos a contramano del mundo durante el ciclo de mayor integración comercial de la historia global, que redundó en el mayor desarrollo de países emergentes jamás visto. Mientras el resto del planeta se expandía gracias al comercio, nosotros le dijimos que no a Estados Unidos, que ofrecía un acuerdo de libre comercio en todo el continente. Pero esa perorata disfrazada de nacionalismo le costó carísimo a nuestros ciudadanos. ¿Saben cuál es la única manera de defender el interés de nuestras naciones? Promoviendo el libre comercio, porque el libre comercio genera prosperidad. Porque, como dijo Julio Argentino Roca, el más grande nacionalista de nuestra historia, el comercio sabe mejor que el gobierno lo que a él le conviene.
La verdadera política consiste, pues, en dejarle en las manos la más amplia libertad. En resumen, el Mercosur, que nació con la idea de profundizar nuestros lazos comerciales, terminó convirtiéndose en una prisión que no permite que sus países miembros puedan aprovechar ni sus ventajas comparativas ni su potencial exportador. Este problema no es nuevo, pero si seguimos pretendiendo tapar el sol con las manos, se volverá cada vez más difícil de solucionar. Me gustaría invitarlo, como hermanos que somos, a que abramos los ojos y seamos honestos intelectualmente. Aceptemos que este modelo está agotado y busquemos una nueva fórmula que nos beneficie a todos para que todos podamos comercializar más y mejor, porque es el comercio lo que genera prosperidad y lo que va a terminar con el gran flagelo latinoamericano, que es la pobreza abyecta de nuestros pueblos. Ganemos autonomía sin dejar de respetar los acuerdos que nos hermanan. Y si los que nos hermanan es comerciar libremente entre nosotros, propongo que aflojemos las ataduras que hoy nos ahogan en vez de fortalecernos. Este bloque no puede seguir siendo un cepo que limite a nuestros países. Debemos dejar atrás esta etapa caracterizada por la mera administración de acuerdos, el exceso de regulaciones y la implementación de normas que frenan tanto el comercio interno como el resto del mundo. Porque si el bloque no es un motor dinámico que facilite el comercio, que impulse la inversión y mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos de nuestra región, ¿cuál es el sentido que tiene? Espero que, sin anteojeras ideológicas, tengamos la honestidad intelectual suficiente para poder hacernos las preguntas difíciles y el coraje para tomar las decisiones necesarias. Que Dios los bendiga a todos y que la fuerza del cielo nos acompañen. Muchas gracias. Al final un poquito más de lo mismo. Siempre acaba señalando que Estados Unidos es lo mejor, que Estados Unidos los debería haber llevado a un buen camino. Este hombre no tiene ni la más mínima idea de lo que ha hecho Estados Unidos por los países de América del Sur. No estamos hablando de un tratado de libre comercio, que por cierto ya está amenazando a México y a Canadá con aranceles de hasta el 30% si no aceptan todos sus caprichos cuando él quiera renovar el tratado de libre comercio. Y tiene que ser a mi criterio, a mi disposición. ¿Ese es el trato que quieren de Estados Unidos? Un Estados Unidos que los ve a todos, incluyendo a Argentina, que no se le olvide. Un Estados Unidos que ve a todos los países de América del Sur como su patio trasero. Un lugar al cual puede voltear a ver y dice, hoy quiero esto, quiero un poquito de petróleo, quiero litio, quiero recursos, quiero agua, quiero de todo. Y se lo va a llevar, no va a preguntar. Por el otro lado, hay otro grupo económico que también está dispuesto a trabajar. El grupo de los BRICS va a seguir trabajando en la creación de su propio sistema de pagos, a pesar de todas las amenazas por parte del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. El viceministro de Exteriores ruso, Alexander Pankin, dio una entrevista y en los pasillos de la edición número 17 del Foro Económico Euroasiático en Verona dijo: la plataforma de pagos es una oportunidad y vamos a seguir adelante, sin importar las amenazas. No es un Euro-BRICS o BRICS-Euro. No se trata de una moneda común como la que maneja actualmente esta Unión Europea. Lo que ellos buscan es implementar o mantener, por supuesto, una estabilidad económica antes de lograr crear su propia moneda única. Una moneda que sirva para hacer acuerdos. Una especie de dólar o la función que tiene actualmente el dólar, pero sin tener que pagarle a Estados Unidos. Y ese es el problema. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hace poco con lanzar aranceles, para no variar, aranceles a los países que conformen el grupo de los BRICS y que tengan la firme intención de establecer una moneda alternativa al dólar. ¿Cómo son capaces de enfrentarse al poderosísimo dólar? Son capaces porque no necesitan seguir manteniendo a Estados Unidos. Lo que hagan estos países es su problema. Si Estados Unidos no quiere tener
un libre comercio, un verdadero libre comercio, es su problema. Que se quede con su Unión Europea, que se quede con su Canadá. Y parece que también se va a quedar con México porque México prefirió, por supuesto, hacer negocios con Estados Unidos en lugar de abrirse a las oportunidades que le ofrecía China. Lo hizo en el momento en el que empezaron a sacar todos los productos de procedencia china. Estos ya pagaron impuestos. Para entrar al país deberían haber estado pasan obligatoriamente por la aduana. Sino que mejor revisen estas áreas en lugar de estar cortándoles a los ciudadanos que están vendiendo estos productos sus mercancías. Pero eso lo resuelve el gobierno. En este caso, Donald Trump amenazó a México y a Canadá, que son sus aliados principales. Y este tipo de amenazas las expande a todas partes del mundo. Y dice, si el BRICS crea su moneda única, les voy a poner 100% de los aranceles. Ante esto, el presidente ruso Vladimir Putin ya respondió, por supuesto, sobre la situación, sobre las advertencias y o amenazas de Donald Trump. Porque al final, la moneda única del grupo no se está creando hoy, no se está creando mañana. Pekín literal restó importancia a las amenazas de Donald Trump porque al final él ha cambiado de declaraciones en más de una ocasión. En un sentido u otro, regularmente no está, digamos, 100% convencido de sus acciones y o pasos a seguir. Posiblemente cambie de opinión. Pero vamos a escuchar al presidente ruso Vladimir Putin hablando sobre esta amenaza de Donald Trump al grupo de los BRICS. Вы сказали, что вновь избранный президент Трамп угрожал, что тем, кто не будет использовать доллар, он будет вводить против них санкции там, и повышенные пошлины. Насколько я понимаю, он так не говорил. Я понимаю, что все, что связано с Соединенными Штатами, вызывает у нас определенную реакцию. Но, насколько я видел, правда, мне некогда особенно смотреть на то, что там где-то за бугром происходит, но, тем не менее, на это обратил внимание. Он говорил о том, что если кто-то будет запрещать использование доллара, ограничить его, то он будет соответствующим образом реагировать. Это не одно и то же. Одно дело запрещать использование доллара, а другое дело его не использовать. Понимаете, это разные вещи совершенно. Все-таки вновь избранный президент 4 года не был в том самом Белом доме, о котором вы упомянули. А за это время произошли определенные изменения в экономике, в мировой и в американской экономике. Его преемники, его политические противники очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты. И прежде всего сделали это своими rukами, используя доллар как инструмент политической, а может быть даже и вооруженной борьбы. Listo. No hay nada más, no hay absolutamente nada más que explicar. Rusia no le tiene miedo a Estados Unidos. Los países del Mercosur tampoco deberían de tenerle miedo. Y sobre todo deben entender una cosa. Estados Unidos ya no es el Estados Unidos que era hace varios años, que tenía todo el poder, todo el control y sobre todo el dinero. Esto se acabó hace mucho tiempo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.